Y ahora pues le voy a dar un tirón de orejas, o eso pretendía yo, con eso que decía que hay una sumisión, ¿no?, por parte de los cristianos. Parece que el ChatGPT, como digo, es masón, porque habla de una sumisión, parece que somos esclavos, ¿no?, los cristianos. Dice, afirmas que el cristianismo implica un espíritu de obediencia y sumisión a Dios, pero en Gálatas 5.1 la Biblia dice que para libertad fue que Cristo nos hizo libres. O sea, habla de que Cristo nos hizo libres, ¿no? Y otro ejemplo podemos encontrarlo en Juan 8.36, donde Jesús dice que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Y le digo a ChatGPT, tu comentario sobre obediencia y sumisión parece implicar un sesgo contrario a una libertad que en la Biblia se afirma existir para los cristianos. Parece obvia mi puntualización, ¿no? Y ahora me dice, es cierto que el cristianismo también pone un fuerte énfasis en la libertad, especialmente en el contexto de redención y el evangelio. Los versículos que citas, como Gálatas 5.1 y Juan 8.36, son ejemplos claros de cómo el cristianismo valora la libertad en Cristo. Este concepto es fundamental, pero también está profundamente relacionado con el contexto de obediencia y sumisión a Dios, lo que puede parecer contradictorio a primera vista. Permíteme explicarlo. Vale. Ahora dice, la libertad cristiana, el contexto bíblico. La libertad en Cristo no es autonomía absoluta. Obviamente, nadie está diciendo eso, pero tampoco somos esclavos ni sumisos. En el cristianismo, la libertad que se obtiene a través de Cristo se entiende como una liberación del pecado, de la esclavitud espiritual y de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Esta libertad no implica una esencia de reglas o autoridad, obviamente. O sea, nadie está hablando de libertinaje, ¿vale? Importante apunte. Sino la capacidad de vivir plenamente según la voluntad de Dios. Sumisión voluntaria. En pasajes como Romanos 6.18, Pablo dice que los creyentes, tras ser liberados del pecado, se convierten en siervos de la justicia. Pero siervos no quiere decir aquí que somos unos esclavos bajo el látigo, ¿vale? Queremos hacer justicia. Aquí se observa que la libertad cristiana no se opone a la obediencia a Dios, obviamente, sino que implica una sumisión voluntaria a su voluntad como un acto de amor y agradecimiento, ¿vale? Pero esa sumisión a Dios es hacer lo que creemos que es bueno, lo correcto, pero no por obligación, digamos, que queramos hacer el mal. O sea, entendemos que tenemos libertad para hacer lo correcto, ¿no? Diferencia con la rebeldía. La libertad cristiana está en oposición a la esclavitud del pecado y no debe confundirse con una autonomía que rechace toda autoridad. Claro que no, obviamente. Algo que puede chocar con las interpretaciones masónicas de libertad como independencia absoluta. O sea, sin amo, sin Dios, ¿vale? Para que nos entendamos. El balance entre libertad y obediencia en el cristianismo. El cristianismo señala que la verdadera libertad se encuentra al alinearse con la voluntad de Dios. Claro que sí. Ese balance es crucial. Obediencia como un camino hacia la libertad. En Juan 14.15 Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia en el cristianismo no es vista como una imposición, que es lo que yo estoy apuntando aquí, sino como una elección libre de quien ama a Dios, ¿vale? Elección libre, hay libertad, no somos siervos, ¿vale? Que estemos atados a hacer lo que Dios nos dice, como un Dios, un poco la visión es masónica, ¿no? Del Dios que nos sojuzga y estamos bajo su yugo, del cual hay que liberarse, con entidades como Lucifer. La obediencia es una expresión de la libertad adquirida en Cristo, no una carga, ¿vale? Por eso quería hacer esta pregunta a ChatGPT, porque con la respuesta anterior parece que sí que es una carga, pues estar bajo la obediencia a Dios, ¿no? Pero es una libertad adquirida en Cristo, no una carga. Libertad del espíritu. La libertad cristiana no implica actuar según los deseos egoístas, que podrían llevar a la esclavitud espiritual, sino vivir conforme al Espíritu Santo, ¿vale? O sea, gracias a que yo he hecho esta pregunta, esta puntualización a ChatGPT, está especificando realmente qué significa esa obediencia a Dios. Realmente hay una libertad, ¿vale? En este concepto. Y aquí te da una comparación con la masonería. La masonería tiende a exaltar la libertad como autonomía personal y cuestionamiento de toda autoridad externa, incluyendo la divina. Sabemos aquí una incompatibilidad total con el cristianismo y con cualquier religión en realidad. Esto puede entrar en conflicto con la noción cristiana de libertad. Libertad cristiana, vinculada a la obediencia voluntaria a Dios como fuente de plenitud. Libertad masónica, enfatiza la independencia absoluta y autodeterminación, dejando la verdad como algo subjetivo y personal. Por esta razón, aunque el cristianismo proclama la libertad en Cristo, podría considerar que la concepción masónica de la libertad no es compatible con su visión de la autoridad divina. Es obvio. Y aquí pues hace un comentario sobre una reflexión sobre el supuesto sesgo. Dice que bueno, que se refería a no pretendía descartar su énfasis en la libertad, sino destacar un aspecto integral de la relación entre el creyente y Dios. La libertad cristiana, aunque real y esencial, no se presenta como una ruptura con la autoridad divina, sino como una invitación a vivir en armonía con ella. Esto contrasta con ciertas interpretaciones masónicas que exaltan la rebeldía y la independencia de toda autoridad superior, para que veáis también este concepto distinto de libertad en el cristianismo y en la masonería.